Hola hermanos, amigos de la familia Getsemaní, gracias por estar conectados hoy, el primer domingo de mayo. Estamos ya en mayo y hoy tampoco tendremos celebración presencial, pero gracias por conectarse. Estamos orando y haciendo todo lo posible para que el próximo domingo, si Dios quiere, podamos tener ya de nuevo nuestras reuniones presenciales. Como tradicionalmente el próximo domingo es el Día de la Madre, si usted todavía no ha inscrito a su mamá para la celebración, inscríbala. Tenemos un presente para hacerle llegar, sea que venga a la celebración presencial o sea que se lo hagamos llegar a su propia casa, pero inscriba a su mamá. Esta es una celebración que no queremos pasar por alto y queremos festejarla con todas las mamás tan queridas de nuestra familia Getsemaní. Recuerden que el miércoles tendremos nuestra bitácora a las 6:30 de la tarde para profundizar más en la enseñanza y el tema general de esta semana. Y mañana, si Dios quiere, le estaremos enviando la guía para reflexionar a nivel personal o familiar o en un grupo de conexión, preguntas que le ayudan a usted a analizar un poco más el tema. Entonces, espérenla mañana y por favor sigan cuidándose. Necesitamos ser muy prudentes y gracias por toda la paciencia. Esta pandemia nos ha mostrado la necesidad de ser pacientes, de ser muy pacientes, y esto es parte de lo que aprendemos a través de las experiencias difíciles de la vida. Bueno, estamos en la cuarta parte de esta serie, Creer y Vivir. Lo que buscamos con esta serie es que podamos integrar nuestras convicciones con nuestras acciones. Convicciones y acciones tienen que ir de la mano, no podemos separar lo que creemos de lo que vivimos, así como lo mostró y lo vivió Jesús, y así como lo enseña Santiago. Santiago, aquel hombre que fue un hermano de Jesús, quien no creyó en Jesús. Recuerdan un poco la historia de Santiago, que él al principio rechazó a Jesús, se burló de él, lo consideró loco, pero después de la resurrección Santiago llegó a convertirse en un seguidor de Jesús. De hecho, llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén y llegó a convertirse incluso en un mártir por su fe en Jesús. Y Santiago llegó a parecerse mucho a Jesús. Se llegó a parecer mucho a Jesús, y usted nota eso leyendo la carta de Santiago. Espero que la haya leído por lo menos ya una vez, debería haberla leído ya varias veces, pero por lo menos una vez, y si la ha leído con cuidado, usted nota que las enseñanzas que Santiago escribe en su carta se parecen mucho a las enseñanzas de Jesús en su predicación y en su vida. Y por eso digo que Santiago al final llega a parecerse mucho a Jesús, y al fin y al cabo, ¿no ese es el propósito por el cual seguimos a Jesús? Seguimos a Jesús para que nuestra vida llegue a ser como la de Él. Seguimos a Jesús para vivir como Jesús. Ahora, uno de los textos en que más se nota lo semejante que llegó a ser Santiago con Jesús es en el texto de hoy, en el texto que vamos a enseñar hoy. Santiago en este texto llega a desarrollar lo que creo que es el mensaje central de su carta, que a la vez es el mensaje central de esta serie Creer y Vivir. Y creo que también es la preocupación de Santiago, porque era un pastor, y como pastor me identifico con esa preocupación. Es decir, ¿cuál es la preocupación más grande que tiene un pastor? O al menos creo yo que debería tener un pastor. Y yo lo he definido diciendo que es que podamos vivir lo que creemos sin importar las circunstancias y las consecuencias. Vivir lo que creemos sin importar las circunstancias y las consecuencias. El texto de hoy es Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25. Santiago 1, del 19 al 25. En este texto Santiago nos va a ayudar a descubrir los pasos que debemos dar para que nuestra vida refleje nuestras creencias, es decir, para lograr integrar nuestras convicciones con nuestras acciones. Porque creo que Santiago es muy claro, y yo quiero también ser muy claro, y por eso quiero mostrarles de una vez cuál es la enseñanza principal de hoy. La verdad principal de hoy es esta:
Creer una cosa y vivir otra cosa es engañarse a uno mismo. Si yo creo una cosa, pero vivo de otra manera, me estoy engañando a mí mismo. Y eso es lo que Santiago nos quiere evitar, que cometamos ese engaño, ese autoengaño. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos que Santiago nos lleva a descubrir para lograr integrar nuestras convicciones con nuestras acciones, para lograr integrar lo que creemos con lo que vivimos. Y él empieza proponiendo, y lo voy a proponer yo con 3 palabras que usted va a recordar. Yo las voy a decir de una vez y poco a poco se las voy a ir explicando. Esas 3 palabras que son las palabras claves de los pasos para integrar las convicciones con las acciones son estas: preparación, disposición y acción. Preparación, disposición y acción. Entonces, el primer paso, si quiero integrar mis acciones con mis convicciones, debo estar listo a escuchar. Debo estar listo a escuchar. Y escuche cómo Santiago lo propone en los versículos 19 y 20. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Una gran verdad que está diciendo Santiago y que tal vez usted no la ha descubierto, y es que cuando hablamos, no escuchamos. Cuando yo hablo y hablamos demasiado, no estamos escuchando. Tendemos realmente a hablar el doble de lo que escuchamos cuando simplemente vemos cómo fuimos configurados. Fuimos configurados con 2 oídos y una sola boca. Y eso tal vez es un mensaje que Dios nos quería dar a entender. Y es que debemos escuchar, es el doble de lo que hablamos, pero hablamos el doble de lo que escuchamos. Y si yo no estoy dispuesto a escuchar, va a ser muy difícil que yo pueda asimilar convicciones y llevarlas a las acciones. Por eso muchos de nosotros tenemos tantos problemas en este sentido, porque no escuchamos, no tenemos la disposición para escuchar y estamos permanentemente hablando. Pero miren cómo también la configuración con la cual Dios nos creó nos envía otro mensaje. Mire lo que yo puedo hacer con mi boca. La puedo cerrar. Los oídos no. Los oídos siempre están abiertos. Dios nos quiere decir, siempre debemos estar dispuestos a escuchar y siempre podemos cerrar nuestra boca. Entonces, si yo quiero integrar mis acciones a mis convicciones, debo estar dispuesto a escuchar, porque cuando hablo no escucho. Pero también Santiago dice que cuando estoy molesto, enojado, tampoco escucho. Mantenga la calma. Si usted quiere recibir la palabra de Dios para integrarla a su vida, usted debe estar tranquilo, calmado, porque no escuchamos cuando estamos enojados o resentidos o molestos o amargados. La amargura, de hecho, es una barrera. El enojo, el resentimiento crea una barrera que no me impide escuchar la palabra de Dios. Tal vez por eso muchas personas dicen, yo leo la Biblia, yo la leo, o yo trato de concentrarme en el sermón, en el estudio bíblico, pero no logro. Tal vez es que usted tiene una barrera en su corazón, no en sus oídos, sino en su corazón, una barrera llamada resentimiento, enojo, amargura. Bueno, le voy a dar algunas ideas prácticas de cómo escuchar mejor, cómo ser mejores oyentes de la palabra de Dios. Primero, llegue a tiempo. Eso habla de su buena disposición para querer escuchar. Llegue a tiempo cuando tengamos nuestras reuniones presenciales, cuando usted vaya a un estudio bíblico, a un grupo de conexión, llegue a tiempo. Obviamente lleve su Biblia. Este es el texto que vamos a estudiar siempre. Lleve su Biblia, tenga un cuaderno, una libreta para apuntar, tome su lápiz, tome notas,
¿verdad? Repáselas después de llegar a su casa durante la semana, repase lo que ha estudiado, lo que ha escrito, lo que le han enseñado, y también compártalas con otras personas. Y tal vez si usted es de esas personas que se duermen durante las enseñanzas y que luchan por mantener la atención porque los ojos se les cierran, tal vez lo único que necesita es dormir mejor, acostarse temprano. Esas son algunas ideas de cómo usted puede mejorar su capacidad de escuchar. En segundo lugar, si usted quiere integrar sus convicciones con sus acciones, es decir, llevar a la práctica lo que cree, debe tener también la actitud adecuada. Tenga la actitud adecuada. Eso habla de disposición. La primera fue, ¿cuál? Preparación, y la segunda, disposición. Santiago 1:21 dice: por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Cuál es la actitud adecuada que dice Santiago que debemos tener a la hora de escuchar la palabra de Dios si queremos integrarla a nuestra vida? ¿Cuál es la actitud? Es una sola, dice humildad, subraye la palabra humildad. No actúe como si usted lo supiera todo, porque si usted cree que ya lo sabe todo, que ya ha leído tantas veces la Biblia, que ya ha escuchado tantos sermones, que ha estudiado, ha participado en grupos de estudio bíblico, que ha leído muchos libros, si usted cree que ya lo sabe todo, usted no tendrá un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios y no permitirá que la palabra de Dios llegue a su vida. Por eso Santiago enseña que debemos estar dispuestos a despojarnos de lo que impide tener esa buena actitud, esa actitud humilde. Y específicamente Santiago menciona la inmundicia y la maldad. Inmundicia y maldad como obstáculos para desarrollar esa actitud humilde que me permite escuchar la palabra de Dios. Ahora, la palabra inmundicia tiene un trasfondo obviamente en el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, y la palabra inmundicia que utiliza Santiago aquí es de una palabra griega de donde viene la palabra cerumen. ¿Sabe qué es cerumen? Aquella cera que nuestros oídos desarrollan para protegerlos, pero si se aumenta demasiado ese cerumen, los oídos se van a tapar. Entonces lo que dice Santiago es que debemos sacar ese cerumen que nos está impidiendo escuchar con humildad la palabra de Dios. Entonces dice, debemos despojarnos de toda inmundicia y la maldad. Es decir, ese cerumen es la maldad que nos lleva a creer que ya lo sabemos todo, a creer que no necesitamos de la palabra de Dios, a sentirnos orgullosos y soberbios, creyendo que podemos ser autosuficientes y que podemos salir adelante por nuestra propia cuenta. Esa maldad hace que nuestro corazón se vuelva duro, como un terreno duro que no nos permite escuchar la palabra de Dios. Cuando usted se aferra a la maldad en su vida, eso obstaculiza su audición de la palabra de Dios, impide que la palabra de Dios entre en su corazón. Tener una actitud humilde hace que sus oídos se abran, pero también que su corazón esté dispuesto a recibir la palabra como una semilla que Dios quiere sembrar en su corazón. La Biblia, en muchas partes de ella, se compara con una semilla, con una semillita, puede ser de frijol o de maíz, una semilla. De hecho, recuerdan que Jesús contó la historia, la parábola del sembrador, y lo que estaba tratando de decir Jesús en esa historia del sembrador es que la palabra de Dios es una semilla y debe ser plantada en un terreno bueno en nuestros corazones, que la semilla de la palabra de Dios debe encontrar terreno propicio en nuestro corazón para que pueda germinar, crecer y dar una buena cosecha.
Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo es posible tomar dos semillas iguales? Aquí tengo dos semillitas de frijoles, no sé si las alcanzan a ver, son pequeñitas. ¿Cómo es posible tomar estas dos semillitas y sembrarlas en terrenos diferentes y obtener resultados tan diferentes en calidad y en cualidad? Y la respuesta es muy sencilla: porque un terreno estaba preparado y otro terreno no estaba preparado. Y lo mismo tenemos que preguntarnos a nivel personal: ¿cómo es que se puede tomar a dos personas y hacer que escuchen el mismo mensaje de la palabra de Dios? Sembrar la misma semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Y una persona salga con su vida transformada, bendecida, y la otra simplemente salga diciendo: ay, ese mensaje tan malo, no me gustó, no me llegó al corazón, no me tocó a mí nada de lo que enseñaron hoy en la iglesia. La respuesta es que un corazón estaba dispuesto, tenía la disposición, y el otro corazón no estaba dispuesto. Un corazón tenía la actitud humilde para que la palabra de Dios se sembrara en su vida. El otro tenía un corazón endurecido, puede ser por la indiferencia, por la autosuficiencia, por sentirse que ya lo sabe todo, por su orgullo, por pecado, por la maldad, por cualquier razón. Pero la diferencia es que una persona tenía su corazón dispuesto y la otra no. Usted sabe que tiene una actitud humilde cuando escucha la palabra de Dios con la disposición a ser cambiado. Escuche muy bien eso. ¿Cómo sé que yo tengo una actitud humilde para escuchar la palabra de Dios? Cuando la escucha con la disposición para dejar que la palabra de Dios cambie lo que tenga que cambiar en su vida. No es un ejercicio intelectual simplemente el escuchar la palabra de Dios. Cuando nos reunimos a escuchar un mensaje, una enseñanza como esta, llámelo sermón, predicación, cuando nos reunimos para hacer eso, no estamos haciendo simplemente un ejercicio intelectual de recibir información, no estamos simplemente haciendo un ejercicio litúrgico, religioso, de cumplir con un mandato, de escuchar un mensaje. Voy a la palabra de Dios porque ella tiene el poder de salvar mi vida y transformar mi vida. Y eso es lo importante, y por eso es el tercer paso para lograr integrar mis acciones y mis convicciones. Y es que aparte de estar listo a escuchar, aparte de tener la actitud correcta, adecuada para escuchar, debo decidirme a vivirla. Decídase a vivirla. Eso se llama acción. Decídase a vivir la palabra de Dios. Esto es lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo puedo saber que estoy dispuesto, estoy decidido a poner en práctica lo que creo? ¿Cómo saber que he decidido vivir la palabra de Dios? ¿Cómo saber que he decidido integrar mis convicciones con mis acciones? Preste atención, ahí en estos versículos que acabamos de leer está lo central de la enseñanza de Santiago. Primero, él dice: no se conforme, es decir, no se contente, no se resigne con lo que ya sabe, porque Jesús tiene mucho más para hacer en su vida. Jesús todavía tiene mucho que cambiar, mucho que modelar en nuestra vida. Sabe que el Señor tiene mucho más para darle. Entonces no se conforme, no se resigne. Entienda de nuevo la enseñanza principal de hoy. Creer una cosa y vivir otra es engañarse a uno mismo. Por eso Santiago empieza diciendo: no se engañen a ustedes mismos,
porque creer una cosa y vivir otra es engañarse a uno mismo. La palabra de Dios es como un espejo, dice Santiago. La palabra de Dios es como un espejo. ¿Y el propósito de un espejo cuál es? El propósito de un espejo es evaluarnos a nosotros mismos, sobre todo en la mañana, ¿no? Usted no quiere ir a trabajar, usted no querrá salir a su casa, a su oficina, sin evaluarse cómo está, sin evaluar su peinado, sin evaluar si no tiene alguna cosa maluca saliendo de su ojo, de su nariz, si no tiene alguna mancha, si su maquillaje, si es una dama, está bien, si su rasurada está bien. Es decir, usted se mira, se evalúa al mirarse al espejo y corrige lo que debe corregir. Porque Santiago dice que es necio mirarse al espejo y luego de mirarse al espejo y ver que hay cosas que debe corregir, que debe mejorar, que debe quitar esa mancha, que debe peinarse. Después de mirar eso que debe corregirse, simplemente se va y no hace ningún cambio en su vida. Él dice que eso es absurdo. Un espejo entonces sirve para evaluarnos al mirarnos para poder corregir lo que tenemos que corregir. Lo que está diciendo básicamente Santiago es que un espejo refleja cómo somos por fuera, pero la palabra de Dios refleja cómo somos por dentro. Si el espejo me dice lo que debo corregir por fuera, la palabra de Dios dice qué es lo que debo corregir en mi interior, por dentro. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, una partecita de Hebreos 4, 12. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios como un espejo? Me ayuda a ver qué hay en mis pensamientos y cuáles son las intenciones de mi corazón. Es decir, me ayuda a saber por qué actúo como actúo, por qué reacciono como reacciono, por qué me propongo lo que me propongo, por qué anhelo lo que anhelo, por qué hago lo que no quiero hacer. Por eso al mirarme en la palabra de Dios, debo entender que me veo como Dios me ve. Al leer la Biblia, me veo como Dios me ve, con todo aquello bueno, pero también con todo aquello que Dios todavía quiere corregir en mi vida. Ahora llegamos al versículo 25 y vamos a encontrar otras formas en que usted y yo podemos descubrir si realmente estamos decididos a poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. El versículo 25 dice así: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, ¿cómo saber que estoy decidido a vivir, a poner en práctica lo que me enseña la palabra de Dios, a integrar mis convicciones con mis acciones? Lo primero, no conformarse. Recuerde, Dios todavía tiene mucho más para hacer en su vida. Pero en segundo lugar, Santiago dice, debo examinar con cuidado la palabra de Dios. Examine con cuidado. Dice, se fija atentamente. Y esto habla de investigar, examinar, analizar, observar con cuidado. Realmente la Biblia no es un libro para leer, es un libro para estudiar, para analizar. ¿Quiere vivir lo que cree? Entonces, centre su atención en la palabra de Dios. Léala con cuidado, pero estúdiela con mucho más cuidado. Examine con cuidado. Fíjese atentamente en lo que la palabra de Dios le enseña. Lo otro que nos dice Santiago, que nos va a ayudar a entender si hemos tomado la decisión de vivir lo que la palabra nos dice, es que debemos ser constantes en la palabra de Dios. Y él lo dice de esta manera: y persevera en ella. Es decir, no sacamos mucho
con ser lectores de la palabra de Dios eventuales, o estudiamos la Biblia de vez en cuando, eventualmente, ocasionalmente. Somos llamados a leer la Biblia, pero también a ir un paso más, a reflexionarla, meditarla. Meditar es simplemente pensar en algo una y otra vez. No es echarle una lectura rápida y ya, no, es tomar la palabra de Dios, leerla, reflexionarla, analizarla, pero continuamente estar meditando en eso que he leído. Así llenamos nuestra mente y nuestro corazón, nuestra vida de la palabra de Dios. Pero también debe recordar lo que lee. Ahí lo dice en el versículo 25 también Santiago, no olvidando lo que ha oído, no olvidando lo que ha oído. Hay varias formas que yo le puedo sugerir para que usted recuerde mucho más lo que ha escuchado o lo que ha leído de la palabra de Dios. Mira, algunas ideas puede ser esto: cuando escuche o cuando esté leyendo la Biblia, hágalo con atención. O sea, no pretenda leer la Biblia con el televisor prendido. No pretenda leer la Biblia y al mismo tiempo estar chateando con sus amigos o enviando mensajes. No, escuche o lea la palabra de Dios con atención y eso le va a ayudar a retenerla mucho más. Tome apuntes, porque si su cabeza no retiene, el cuaderno o el papel sí lo hace. Y de su cabeza se puede ir rápido, pero del papel va a quedar allí. Entonces, quiere retener más la palabra de Dios, tome apuntes. También repase los apuntes. No simplemente empiece a llenar con todo lo que le van diciendo en un mensaje, en una enseñanza, y luego lo guarda. No, tómese el tiempo durante la semana de repasar lo que ha escrito, lo que ha anotado. Memorice textos, un versículo semanal puede ser, o empiece con uno al menos al mes, pero trate de recordar, memorizar versículos de la Biblia. Y saben, una de las formas más eficientes de recordar mejor lo que me han enseñado, después de anotarlas y de repasarlas, es hablar a otros, compartir lo que yo he aprendido con otras personas, porque el que enseña está aprendiendo dos veces. El propósito de todo esto es dejar que el Espíritu Santo me muestre qué y cómo, en qué áreas debo cambiar y cómo puedo cambiar, en qué áreas debo aplicar lo que la palabra me enseña y cómo lo puedo poner en práctica, cómo lo puedo llevar a mi vida cotidiana. Entonces, para eso es que leemos la Biblia, la analizamos, la meditamos, tomamos notas, la memorizamos, porque queremos saber cómo el Espíritu Santo quiere que pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana esa enseñanza. Y por último, obviamente, como dice Santiago, llévela a la práctica, recibirá la bendición al practicarla. Mire, recibirá bendición al practicarla. Mire, recibirá bendición no por leerla, no por escribirla, no simplemente por oír un mensaje. Recibirá bendición, dice Santiago, al practicarla. Porque recuerde esto, no es para saber más de la palabra de Dios, es para vivir más la palabra de Dios. Recuérdelo, por favor, esto. No es para saber más la palabra de Dios, es para vivir más la palabra de Dios. Hacemos todo esto lo que hacemos, estudiamos la Biblia, la enseñamos, la predicamos, hagamos estudios bíblicos, nos reunimos en grupos de conexión, compartimos textos, todo eso, no para que usted tenga más conocimiento, no para que usted sepa más de la Biblia, sino para que viva más la palabra de Dios en su vida. Porque recuerde, creer una cosa y vivir otra cosa diferente es engañarse a uno mismo. Cada vez que lea o escucha la palabra de Dios, ore, reflexione qué y cómo podrá poner en práctica lo que le han enseñado y escriba con claridad qué es lo que hará.
Por ejemplo, yo quisiera que usted ahora, al finalizar esta enseñanza, usted se tomara un momento y en una libreta o en su cuaderno escribiera: ¿qué voy a hacer con lo que me han enseñado hoy? De todo lo que me han enseñado, ¿qué voy a hacer? Y escríbalo. Bueno, voy a empezar a leer todos los días la Biblia, voy a empezar a tomar apuntes, voy a repasar esas notas que tomo, voy a compartirlas con otras personas. Es decir, ¿qué va a poner en práctica? Cada vez que usted haga una lectura de la Biblia en forma personal o escuche una enseñanza, un sermón, una predicación, no salga diciendo: ¡ay, qué buen mensaje!, sino: ¿qué voy a poner en práctica de lo que yo escuché? ¿Por qué? Y con esto termino. ¿Cómo sería su vida hoy si usted hubiese colocado en práctica lo que le han enseñado en el pasado de la palabra de Dios? ¿Cómo sería su vida? Piense, ¿cómo sería su vida? ¿Sería igual su vida a como la está viviendo ahora si hubiera puesto en práctica todas esas enseñanzas? ¿Tendría un hogar como el que lo tiene? O al menos tendría un hogar. ¿Sus hijos serían como son? ¿Se preocuparía por lo mismo que se preocupa? ¿Tendría el mismo trabajo, la misma profesión? ¿Tendría las mismas heridas que le hacen sufrir hoy en día? ¿Habría pasado por las mismas dolorosas experiencias? Ahora, eso es hablando del pasado hacia el presente. Ahora hablemos del presente hacia el futuro. ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo será su vida en el futuro si pone en práctica lo que está aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Cómo se imagina que sería su vida en el futuro si usted empezara a poner en práctica lo que la Biblia le enseña? Si usted empezara a integrar sus convicciones con sus acciones. ¿Sabe? Yo le puedo contestar esa pregunta a usted. Bueno, Santiago se la puede contestar. De nuevo con el versículo 25. Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición. ¿Cómo será su vida en el futuro si usted empieza cada día a poner en práctica al menos una cosita de todas las que usted aprende de la palabra de Dios? Le aseguro, como dice Santiago, su vida será bendecida, recibirá bendición, porque tener una vida bendecida está ligada a vivir la palabra de Dios. Tener una vida bendecida está ligado, está unido a vivir la palabra de Dios. Vivir lo que creemos da como resultado una vida bendecida. Integrar mis convicciones con mis acciones dará como resultado que usted tenga una vida bendecida, que su familia sea una familia bendecida, que su trabajo sea un trabajo bendecido, que todas las áreas de su vida sean bendecidas. Por eso es que es tan importante que usted tome la decisión de empezar a vivir lo que cree. Porque recuerde, quien cree una cosa pero vive otra, se está engañando a sí mismo. Y lo que menos quiero como pastor es que usted viva una vida engañada, sino una vida bendecida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos enseña cómo integrar nuestras convicciones con nuestras acciones, pero también nos enseña la bendición que hay en hacer esto. Por eso, Señor, te pedimos perdón por tantas enseñanzas que tú nos has dado y que las hemos dejado pasar de largo, que no las hemos integrado en nuestra vida. Señor, perdónanos porque tu palabra, como una semilla, no ha encontrado un terreno fértil en nuestras vidas. Hemos dejado pasar tu palabra tantas veces por alto y no nos explicamos muchas veces por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué tenemos que sufrir lo que estamos sufriendo, y simplemente es porque nos hemos engañado.
a nosotros mismos, creyendo que si simplemente leemos tu palabra, la escuchamos y no la vivimos, con eso será suficiente. Por favor, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a dar el paso necesario, los pasos necesarios para empezar a vivir de acuerdo a tu palabra y poder integrar nuestras convicciones con nuestras acciones y así tener una vida bendecida como tú te has propuesto hacerlo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias. Esperamos que la próxima semana podamos estar en una reunión presencial. Estaremos avisándoles, estén muy pendientes de los informes, de los anuncios que estemos dando. Que acaben de pasar un lindo domingo. Dios les bendiga.